Estimados estudiantes, hablaremos hoy de los aminoácidos, pero para poder hacerlo, pues debemos hablar o conversar acerca de las proteínas. Las proteínas son macromoléculas biológicas, son las más abundantes, se encuentran en todas las partes de la célula y por supuesto en todas las células. Las proteínas se presentan con una gran variedad, diferentes clases, varían en tamaño, se pueden encontrar muy pequeñas, las que se denominan péptidos, y otras que pueden alcanzar tamaños mucho más grandes con altas masas moleculares. Presentan las proteínas diferentes funciones, como enzimas, hormonas, anticuerpos de los que ahora pues hablamos mucho en la cotidianidad, y casi todas las reacciones celulares son catalizadas por las proteínas. Los monómeros que conforman las proteínas se denominan aminoácidos. Los aminoácidos son compuestos orgánicos de bajo peso molecular que presentan como característica un grupo amino y un grupo carboxilo. Todos los aminoácidos tienen nombres comunes. En algunos casos provienen de la fuente donde se aislaron por primera vez, y las proteínas están constituidas por 20 aminoácidos, los cuales se van a unir de manera lineal a través de enlaces covalentes y le dan la característica particular a cada una de las proteínas. Como les decía, los aminoácidos son moléculas pequeñas que presentan un grupo carboxilo, un grupo amino, como lo pueden observar allí. Estos van a estar unidos al mismo átomo de carbono, el cual se llama carbono alfa. Lo que los hace diferentes a los aminoácidos unos de otros es la cadena lateral. Pues en esta cadena lateral puede tener una estructura distinta, un tamaño distinta y una carga eléctrica diferente, lo que va a influir entonces en la solubilidad de los aminoácidos. Los aminoácidos se han designado con abreviaturas de 3 letras, usualmente, pero también los carbonos que los componen se le designan comúnmente a partir del carbono alfa, es decir, a partir de ese carbono alfa que acabamos de ver. Si en la cadena lateral, como pueden ver en el caso de la isoleucina, hay otros carbonos, pues al carbono siguiente se le denomina beta, gamma, epsilon y así sucesivamente. Todos los aminoácidos menos las glicinas, el carbono alfa está unido a 4 grupos diferentes: un grupo carboxilo, un grupo amino, un átomo de hidrógeno y una cadena lateral o grupo R. Así que el carbono alfa es el carbono quiral, lo que lleva que los aminoácidos se puedan presentar como estereoisómeros. Todas las moléculas con un centro quiral son ópticamente activas y pueden hacer girar el plano de la luz polarizada. Hay diferentes maneras de clasificar a los aminoácidos. Así tenemos que los podemos llamar aquellos aminoácidos dependiendo de su polaridad, como los polares sin carga, donde entrarían esto que estamos observando, como la serina, treonina, asparagina, glutamina. También tenemos los polares ácidos y básicos, donde pues está el aspartato o está la histidina. Los aminoácidos también pueden ser clasificados tomando en cuenta las características particulares que presente la cadena lateral R. Los que presentan grupo R alifático apolares son, por supuesto, apolares e hidrofóbicos, y sus cadenas tienden a agruparse entre sí, y esto contribuye bastante a la estabilidad de las estructuras proteicas. La glicina es la más simple de los aminoácidos, como les había dicho. Los aromáticos son relativamente apolares, hidrofóbicos. En este grupo, la tirosina puede formar puentes de hidrógeno, lo que lo hace muy importante cuando hablemos de las enzimas. Los aminoácidos ácidos pues están cargados negativamente y presentan un grupo secundario carboxilo. Así sucesivamente podemos ver que dependiendo entonces de lo que esté presente en la cadena lateral R, pues podemos clasificar a los aminoácidos. Los aminoácidos presentan curvas de titulaciones bastante características, es decir, sui generis para cada uno. La titulación implica la adición
o eliminación gradualmente de protones, donde a la solución donde se encuentran diluidos los aminoácidos. En este método, pues consiste en la cuantificación de una solución de una sustancia por medio de la reacción al equilibrio con otro compuesto cuya concentración y volumen se conoce. Para esto entonces se utilizan las buretas, donde va a estar contenido una solución, la cual se va a añadir a la solución donde esté diluido el aminoácido, y allí podemos evaluar entonces la concentración necesaria de protones o grupos OH que se estén utilizando hasta alcanzar ese punto específico. Por ejemplo, en la titulación de la glicina se presentan diferentes etapas. Vamos a tomar a la glicina como ejemplo, pero antes quería recordarles cuáles son las propiedades ácido-base de los aminoácidos. Recuerden que los aminoácidos pueden actuar como anfolitos, es decir, que pueden tener un comportamiento dual porque se pueden presentar como ácidos o bases débiles. También, dependiendo del pH de la solución donde se encuentre disuelto el aminoácido, el equilibrio puede desplazarse hacia la forma iónica protonada o hacia la especie iónica desprotonada. Entonces, tomando en cuenta esto, podemos ver las propiedades ácido-base de la glicina, como les comentaba, que presenta diferentes etapas que van a depender, quiero dejar muy claro esto, del cambio de pH de la solución donde se encuentre disuelta. Es decir, el cambio provocado por la adición a esta solución de un ácido fuerte o de una base fuerte. Por ejemplo, a pH bajo, la especie iónica predominante es la que se observa en la parte izquierda de la lámina, donde tanto el grupo amino como el grupo carboxilo se encuentran protonados. La primera etapa de la titulación es que a medida que se aumenta el pH de la solución, la glicina experimenta desprotonación del grupo carboxilo, y es lo primero que vamos a observar aquí. Al avanzar la titulación, se alcanza otro punto importante, y es que todas las moléculas disueltas ya han perdido el protón del grupo carboxilo. Entonces, la glicina se encuentra en forma de ion dipolar, como la que tenemos allí en el centro. El grupo amino sigue estando protonado y el grupo carboxilo desprotonado. En la siguiente etapa de la titulación, cuando se continúa aumentando el pH de la solución, comienza la eliminación del protón del grupo amino. Cuando se titula, también se puede predecir la carga eléctrica de los aminoácidos. Hay una relación entre el pH de la solución y la carga eléctrica. Existe entonces un pH en el cual el aminoácido no presenta carga, como el que está en el centro, o su carga neta es 0. Y a esto se le conoce como punto isoeléctrico. Fíjense en esto, para sacar la carga neta, pues tenemos que en esta lámina, en la primera de la izquierda, el grupo amino está cargado positivamente, el grupo carboxilo no tiene carga, y si sumamos las cargas, pues tenemos que una sola carga positiva. Siempre que lo vamos a escribir, tenemos que denotar si la carga es positiva y negativa, por lo tanto se tiene que escribir el símbolo más o menos, si es el caso. En el del centro, tenemos que, como hay una desprotonación del grupo carboxilo, pues ahora tiene carga. Entonces, una carga positiva con una carga negativa nos da una carga neta 0. Y en la siguiente, la carga neta es negativa porque ya hay la desprotonación del grupo amino, queda con una carga negativa presente en el grupo carboxilo, y de allí la carga neta que podemos tener acá en la titulación de la glicina. Acá podemos observar, ya desde el punto de vista gráfico, de la titulación de la glicina como tal. En ella podemos ver cómo cuando se alcanza el pK del grupo carboxilo al inicio de la gráfica, como lo pueden ver, o el pK del grupo amino, existe un aplanamiento de la curva, lo que nos va a dar información de que los aminoácidos tienen capacidad de tamponamiento o amortiguador dependiendo del pH de la solución donde se encuentre.
Este aplanamiento abarca alrededor, como lo pueden ver ahí resaltado, abarca alrededor de una unidad de pH por arriba o por abajo del punto específico. Aquí entonces podemos utilizar la ecuación de Henderson-Hasselbalch que estudiamos en la clase anterior, pues con ella podríamos entonces calcular exactamente las concentraciones presentes de cada especie, es decir, las proporciones de especies donadoras y aceptoras de protones en el aminoácido que está siendo titulado. En este caso, el ejemplo, la glicina. Lo que les conversaba específicamente viene por estas reacciones ácidos base que ya hemos visto, donde los iones hidrógenos se añaden a las moléculas o se separan de ellas en puntos específicos. Usualmente recordemos que los protones o iones de hidrógeno o hidrogeniones se escriben como H más superíndice, lo que va a corresponder y lo que nos va a indicar que es un protón desnudo. Recuerden que la concentración de protones en disolución se expresa bajo la forma de pH. Recuerden que lo único que puede variar o modificar el pH es la concentración de protones libres que está. Y recuerden que el pH no es más que menos el logaritmo de la concentración de protones. Ya eso lo vimos en la clase anterior. Como recordatorio también, hablamos de la disolución o disociación del agua, vimos los valores de pH cuando hablábamos de un pH ácido, neutro y básico. Hablamos de las constantes de equilibrio, la constante de equilibrio y la desprotonación de los ácidos o las bases fuertes. Y conversamos entonces sobre lo que era la ecuación de Henderson-Hasselbalch, que nos va a indicar, recordemos que el pK lo que nos va a indicar es la fuerza que tienen las moléculas de disociarse, es decir, con esta fórmula nosotros podemos saber la cantidad de moléculas disueltas en una solución que van a estar bajo una forma, es decir, una forma protonada o una forma desprotonada. Eso es lo que nos indica esta ecuación. Observen aquí cómo los aminoácidos monoamino monocarboxílicos tienden a comportarse bien sea como ácido o base, parecido, comportarse como un ácido o base, muy parecido al que acabamos de ver. Presenta 2 pK a diferentes concentraciones. Esto es la curva de titulación de la alanina, que se las traigo es para que observen cómo también la alanina pasa de estar a pHs bajos totalmente protonada, está el plató que se hace, luego aumenta de forma rápida el pH, se pasa por una molécula donde no hay carga y luego se alcanza la pK2 o el pK2. Ahora bien, los aminoácidos que tienen grupos ionizables en su cadena lateral R presentan 3 valores de pKa. Y esta etapa adicional se debe al grupo que presenta en la cadena lateral R. Es decir, si en la cadena lateral R hay un grupo ionizable, pues va a presentar 3 pKa. Se titula, por ejemplo, en este caso, como ejemplo, el ácido aspartico, que es un aminoácido que es monoamino dicarboxílico. Podemos observar entonces cómo a medida que se aumenta el pH, es decir, se disminuye la concentración de protones, hay la desprotonación, en primer lugar, del grupo alfa carboxilo, luego del grupo carboxilo presente en la cadena lateral R y por último, pues el del grupo amino. Y acá podemos ver entonces y sacar las cargas netas. En la primera imagen superior izquierda está totalmente protonado a un pH muy ácido y entonces tendríamos los 3 grupos ionizables que van a estar unidos al protón. Luego, a medida que aumentamos el pH, entonces comienza la desprotonación del primer grupo carboxilo, donde se queda la molécula con una carga neta 0. Luego hay la desprotonación del segundo y la molécula adquiere una carga neta menor, menos 1. Y por último, cuando ya hay desprotonación del grupo amino, pues la carga neta de la molécula sería menos 2.
Aquí vemos en otro ejemplo, por el del glutamato, también un aminoácido monoamino dicarboxílico en la gráfica, como presenta 3 puntos justamente, donde pues parte de la molécula va a estar desprotonada y parte de la molécula va a estar, parte de la concentración de la molécula va a estar protonada y parte de la concentración de las moléculas va a estar desprotonada. En la lisina, por el contrario, es un aminoácido diamino monocarboxílico y el comportamiento pues es parecido al anterior cuando era un aminoácido que tenía 2 grupos ácidos, pero en este caso tenemos 2 grupos aminos y vemos cómo a medida que se aumenta el pH, entonces hay la desprotonación del grupo carboxilo, luego del grupo amino presente en el carbono alfa y luego el grupo amino que va a estar presente en la cadena lateral R. La carga neta, como les decía, aquí va a variar porque vamos a comenzar con un pH ácido y una carga neta de -2. Luego la carga neta es de +2. Luego la carga neta es +1. Y a medida que se va desprotonando, se llega al punto isoeléctrico o carga neta 0. Y por último la carga neta -1, determinado en este caso por el grupo carboxilo. La histidina sigue siendo un aminoácido bastante particular, ¿ok? Y como pueden ver, acá se ve el comportamiento de los 3 puntos también de ionización que se pueden obtener cuando se hace la titulación de este aminoácido. En general, pues tenemos que los aminoácidos son moléculas que están compuestas por un grupo amino, un grupo carboxilo, estos unidos a un carbono alfa, y este carbono además va a estar unido a un hidrógeno y va a tener una cadena característica llamada cadena lateral R. Si se presenta este tipo de aminoácidos, hablamos de un aminoácido monoamino monocarboxílico. Si se presenta aminoácidos que en su cadena lateral R tengan otro grupo carboxilo o otro grupo amino, estaremos hablando de aminoácidos ácidos o aminoácidos básicos. Recordando entonces, el punto isoeléctrico es el pH en el cual la carga neta de una molécula es 0. En este caso, la encontramos justo cuando el pH pues indica que todas las moléculas presentes en esa disolución van a tener carga neta 0, pues han donado el protón característico para llegar a este punto isoeléctrico. Muchas gracias.